Bien, vamos a continuar. Vamos a comenzar a crear el proyecto. Primero vamos acá a la paleta de comandos y aquí tenemos, bueno, nuevo proyecto. O de lo contrario, ustedes pueden escribir Flutter. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le llamamos listado clientes y presionamos Enter. Nos va a solicitar una carpeta. Para esto nosotros ya tenemos una carpeta y yo le he llamado Flutter. Y la semana en la que estamos es 8. Bien, yo lo estoy considerando como semana 8. Seleccionamos y ahí se va a crear. Bien, para esto en el disco físico yo he separado algunos archivos de apoyo para poder hacerlo más rápido, debido a que el video no puede ser tan largo. Bien, entonces hemos empezado creando el proyecto, que está correcto, y ahora vamos a copiar, vamos a cargar las referencias. Yo también he separado este código aparte para poder hacer más rápido la carga. Primero que nada, carguemos las referencias. Esto se carga en el archivo pubsec yarn, y aquí tenemos dependencias. Debajo de dependencias damos enter y copiamos la referencia INTL HTTP para las referencias HTTP, Build Collection, Build Value y JSON Table. Bien, una vez que completamos, grabamos los cambios y tenemos este botón de Get Package a la derecha superior derecha, y podemos descargar los componentes. Otra forma de actualizar las referencias es abrir la terminal. Por defecto nos va a cargar la carpeta correspondiente al proyecto y ponemos Flutter pub get, ¿sí? Y eso lo que hace es descargarnos las referencias. Bien, en este caso, como ya había hecho, cualquiera de las dos formas es válido. Si lo quieren hacer por línea de comando es con esto de acá, y si lo quieren hacer con las propiedades del Visual Studio Code es con este botón. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a empezar primero a limpiar nuestro proyecto. Por defecto este proyecto nos aparece prácticamente casi en blanco, pero vamos a quitarle todos los comentarios para hacerlo más cortito y empezar a cambiar y empezar a ordenarnos, ¿sí? Entonces empezamos con todos estos comentarios, que está muy bien, está perfecto, porque nos va a ayudar a entender cómo funcionan las páginas, ¿no? Como pueden ver, a ver, quitamos esto, quitamos esto, aquí tenemos las columnas, vamos a decirle cómo se orientan y listo. Bien, entonces toda página, como recordarán, siempre está compuesto. En este caso existen varios archivos metidos en uno, pero nosotros podríamos separarlos. También vamos a hacer cosas similares, pero inicialmente tenemos el app, que se lanza desde el void main. Es un solo archivo, por eso este main no lo van a tocar siempre y cuando lo necesiten. Por ejemplo, cuando ustedes ejecutan la aplicación tiene el título, entonces nosotros tiene el título de la aplicación y algunas dependencias, y carga como contenido dentro de My App el homepage. Bien, entonces aquí dice el título que va a salir, mi página demo. Vamos a decirle acá listado de clientes, ¿sí? Como título. Luego tenemos el Stateful Widget, que es el estado de la página. Nosotros también vamos a crear algo parecido, y aquí tiene un atributo title. Ese title es este atributo con el cual se instancia. Entonces, posterior a ello, tenemos el estado de la página. Tenemos el estado de la página. Bien, entonces continuando con la funcionalidad, tenemos, por ejemplo, en esta sección tenemos el Stateful Widgets, una página Stateful Food, donde tiene los atributos y el estado. El estado de la página es básicamente para tener los métodos o funciones disponibles, el cual va a cargar la información en la pantalla que vamos a tener. Entonces aquí tenemos los datos y todo. Vamos a aprovechar para ejecutar y ponerle los atributos de AppBar, ¿sí? Para esto, entonces aquí en
material vamos a crear 4 archivos: cliente, listado de clientes, nuevo cliente y el main, que ya lo tenemos. Entonces vamos a empezar con esos, ¿sí? Entonces vamos a agregar una nueva página. Vamos a esperar un ratito que termine de cargar. Vamos a agregar un nuevo archivo. Control Shift E nos permite ver la lista de archivos, ¿ya? Ahorita va a cargar, no se preocupen. Le damos un clic aquí y vamos a agregar un nuevo archivo. A eso le vamos a llamar listado clientes, ¿sí? Enter. Perdón, me faltó el Dart. A ver, la extensión Dart, ¿dónde está? .dart. Bien. Luego tenemos, por ejemplo, cliente object. El cliente object es el model que tenemos de extensión Dart, es el modelo, la clase base. Luego tenemos el otro archivo que va a ser nuevo cliente. A ver, vamos a validar. Es nuevo cliente, listado de clientes, cliente object, nuevo cliente, ¿sí? Aquí cambiamos de nombre, nuevo cliente. Bien, ya tenemos los archivos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, esperemos unos minutos. ¿Qué pasó? Que ajá, aquí está mi emulador. Bien, aquí está, y esto ya está funcionando. Lo vamos a dejar así. Lo que vamos a agregar es, dentro del app bar vamos a agregar un menú, pero primero vamos aquí, tenemos dentro del app bar, y aquí tenemos chills, perdón, esto es actions, ¿sí? Tenemos los actions. Los actions no es otra cosa que la lista de botones disponibles. Esto también lo tenemos por aquí. Este está en otro orden. Aquí está. Bien. Actions. Tenemos, por ejemplo, vamos a aumentar un poquito el zoom. Tenemos, por ejemplo, icon button como paréntesis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, icon button. Aquí está. Icon button. Entonces tenemos, por ejemplo, una lista de botones. Ponemos dentro de icon button un icon. Vamos a decirle acá icon punto, a ver, icon allá. Lo que pasa es que este icon es icon, vamos a decirle, es icons a mayúscula, icons punto, y vamos a decir person art, ¿ya? Es un modelo, person art, y cuando se presiona va a hacer algo. Bien, por el momento está en nulo, pero si nosotros grabamos los cambios, ya vamos a notar el cambio rápidamente aquí en el navegador, en el tal, pero está desactivado porque no tiene todavía ninguna acción a realizar. Las acciones las ponemos por aquí. Bien, por ejemplo, por aquí vamos a poner un void, vamos a decirle cargar página clientes, así está, y le ponemos sus llaves, que este es el método, siempre con minúscula, para, como podrán notar, es el estándar, siempre guión bajo con minúscula los eventos. Entonces aquí vamos a llamar a la nueva pantalla, pero para esto primero tenemos que desarrollar la funcionalidad. Esto lo vamos a poner aquí. Perdón, esto me equivoqué, esto va en fuera, me equivoqué por el pared, lo puse dentro del método, ¿ya? Ahí va. Bien, y aquí vamos a poner el código para llamar a la pantalla de listado de clientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra aplicación? Primero que nada, cliente object es una clase. Eso sí lo voy a copiar, porque lo que queremos es que sea mucho más simplificado nuestra codificación. Cliente object solamente es una clase. Ahora, ¿cómo funciona? Por ejemplo, primero necesita import convert y todos los atributos que trae el servicio. Ahora, para esto, algo que
algo que necesitamos son los métodos o funciones que tiene disponible el servicio web. Entonces para esto tenemos, a ver, aquí yo ya anteriormente había trabajado con esto. Este es el web service, ya vamos a decirle así. Ahorita lo vamos a trabajar. Vamos a abrir nuestro Chrome para validar nuestro servicio. Bien. Ese es nuestro servicio. A esto nuestro controlador es cliente, ¿sí? Cliente lista es un método, por ejemplo, que vamos a utilizar. Y para poder consultar por razón social utilizamos este método. Por ejemplo, lo que habíamos probado en el primer video, acá lo vamos a validar. Y ahí me devuelve todos estos registros. Bien, entonces ya tengo este primer servicio que lo voy a agregar por aquí. Me parece, ya aquí lo voy a llamar servicios a consumir. Bien, tenemos, este es el listado de clientes, ¿sí? Y eso lo vamos a modificar, ¿ya? ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos también el listar key, ¿sí? Que tiene como parámetro a ver, cliente, listar, me faltó la R, listar key. Bien, esta URL lo que hace es le damos el código de un cliente y nos devuelve un registro. Como ven, es un objeto. Bien, entonces tenemos acá, tenemos aquí listar por campo llave. Ya está. Luego tenemos el registra modifica. Registra, a ver, vamos a ver, por aquí ya lo había probado. Este de acá, registra modifica. ¿Esto qué es lo que hace? Es un método que recibe todos los campos de un registro de clientes y incluye un campo que determina P tipo de transacción, N cuando es nuevo, A cuando es actualizar. Si yo vuelvo a presionar Enter, por ejemplo, me va a generar el siguiente código, ¿ya? Entonces, este web service lo que hace es crear, ¿sí? Crear o modificar un registro. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ya teniendo esto, ya teniendo estos servicios, entonces nosotros vamos a empezar a entender. Primero que nada, por ejemplo, quiero ver solo un registro de cliente para que marquemos relación. Todos estos campos se deben crear en una clase que va a ser representado en la estructura JSON y se debe transformar en una clase. Entonces nosotros aquí tenemos cliente object, ¿sí? Para esto vamos acá, ¿sí? Para no estar escribiendo tanto código, yo ya les había preparado esta parte de codificación, porque no es otra cosa. Mire, creamos la clase y todos los atributos, y ahorita lo explicamos por qué se hace así. Primero que nada, los campos deben ser tal cual, de preferencia tal cual, para evitar inconvenientes, tal cual está devolviendo el servicio, es decir, mayúsculas y minúsculas incluidas con sus valores correspondientes. De lo contrario va a fallar. Entonces aquí tengo todos los campos que devuelve ese servicio, y adicionalmente crea un método inicializar. ¿Por qué? Porque cuando instanciamos la clase, por defecto los campos están en nulo, y para poder iniciarlos y que no estén en nulo, porque si no tenemos que tratar el nulo y se hace más complejo el código, el inicializar lo que hace es iniciar todos los atributos vacío o cero, ¿sí? Valores iniciales. Luego tenemos un constructor aquí, ¿sí? Tenemos un constructor que tiene todos los campos que requiere la clase para poder ser instanciado y utilizado de esta manera, como ven acá. Aquí nosotros estamos convirtiendo, es decir, en el momento que se lee un registro de un web service, lo que hace es devolver un mapa que de qué consta,
del nombre del campo y el valor del campo. Entonces todos estos campos se mapean en este método que se llama FromJSON, porque cuando leamos mediante el servicio lo que vamos a leer es esta estructura, y lo que se va a hacer es retornar una clase leyendo los campos JSON, ¿sí? Cada campo con su atributo correspondiente. Bien, entonces ya tenemos esta clase, ¿bien? Y en el siguiente video continuamos con el desarrollo de la página listado de clientes.